Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Me acuerdo de Apocalipsis 6:12. Cuando abrí el sexto sello, oí y hubo un gran terremoto. El juicio final. La librería está cerrada. Llamo por lo que pasó en Nueva York. No se han visto fantasmas en 30 años. Oh, Dios mío. Vale, ¿qué leches está pasando? Nuestro abuelo era un cazafantasmas. Iba a pasar algo y él lo sabía. Creo que hemos abierto las puertas del infierno. ¿Sí? ¿Los echabas de menos? Hola, muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más estamos aquí con un vídeo muy especial porque nada, en unos días se estrena la tercera parte, por llamarla de algún modo porque tiene su miga, de Cazafantasmas. La tercera entrega de la mítica saga Ghostbusters, uno de los grandes éxitos de taquilla y de nostalgia de los 80, y que ahora vuelve con una tercera entrega propiamente dicha. Por muchos motivos. Vamos a dar un repasito a la saga y vamos a analizar sobre todo el elemento legado. También quiero romper una lanza en favor de la película de Paul Feig, y con las 4 protagonistas, con Melissa McCarthy, con Kristen Wiig y demás, porque creo que lo que intentó era interesante y era arriesgado y funcionaba en cierta medida, pero la saga requería otra cosa también, que era esta película. Vaya por adelantado que vais a tener vídeo crítica en breve, que en este caso sí he visto Cazafantasmas Más Allá, la nueva entrega. Vaya por adelantado que si alguien os revienta Cazafantasmas Más Allá, tenéis permiso para pegarle una paliza. No dejéis con la de Stripen, por favor. Hacedme caso, no dejéis con la de Stripen la película. Merece muchísimo la pena llevarte ciertas sorpresas en la sala de cine. Muchísimo la pena, de verdad. De corazón, es una de las cosas que más merecen la pena, porque desde el primer minuto hay varios guiños y varios momentos que van a hacer que el espectador se sorprenda. El espectador que se crió, como es mi caso, con esas películas. Yo siempre lo he dicho, que en los 80, mucha gente me habla de los 80 con muchísimo cariño. Yo me he criado en los 80, yo soy nacido en el 80. Lo que pasa es que para mí las sagas que mucha gente me menciona, como puede ser Regreso al Futuro, o como puede ser los Goonies o cosas por el estilo, no entraban tanto en mi forma en el cine que yo veía y disfrutaba. Cazafantasmas sí. Cazafantasmas sí, por varios motivos, y lo he dicho en varias ocasiones. Además, yo soy uno de los raros, a mí me gusta muchísimo la 2, me parece que tiene un punto de épica maravilloso. Pero Cazafantasmas sí, porque era la primera, si os dais cuenta, es una película de miedo, con comedia, pero es una película de miedo, tiene todos los elementos del cine de terror. La película, dirigida por Ivan Reitman, que es imprescindible para entender el legado de la película, que sea Ivan Reitman el director, y escrita por 2 de sus protagonistas, Harold Ramis, el tristemente desaparecido Harold Ramis, y Dan Aykroyd, que son quienes crean a los personajes y se reúnen con Bill Murray para rodar la película. Luego se incorpora el cuarto cazafantasmas, que sería Ernie Hudson, que muchas veces es verdad que se ha sido un poco injusto con el personaje, porque se le ha incluso apartado de algunas fotos, cuando para mí es un cazafantasma de pleno derecho. Y ahora hablaremos de ello, porque creo que la nueva película tiene también miga en ese sentido. Sea como sea, con ellos al frente y con Ivan Reitman surge este proyecto en el que un grupo de científicos y doctores acaban cazando fantasmas con una tecnología que casi parece de otro planeta, usando tecnología nuclear, y consiguen hacer negocio de ello, cuando son tachados de locos de los demás, porque los muertos, los fantasmas, empiezan a deambular Nueva York como si fuera aquello su casa. Todo viene motivado por
un gran villano que evidentemente descubriremos al final de la película, y con todo el humor que pueden aportar. Tres formas de entender el humor tan distintas como las de Aykroyd, Ramis y el propio Bill Murray, que son lo más, o sea, no se parecen en nada y por eso quizá funcionan tan bien. Y por eso funciona. Y Rick Moranis, por supuesto, la presencia de Rick Moranis, aunque a mí es el personaje que menos me aporta dentro de la saga, lo vuelvo a decir, y lo dije en su momento cuando me tocó hacer videocrítica de la película, de la original. Es el personaje que para mí menos aporta, y es un personaje que está puesto como alivio cómico en una película que ya tiene comicidad de sobra. Y que, por ejemplo, el personaje de Annie Potts, de Janine, creo que funciona mejor en ese sentido. Creo que Ernie Hudson es el punto de cordura entre estos tres chiflados, que es el hombre de la calle normal, un tipo que entra a trabajar porque le ofrecen un trabajo y que acaba siendo conductor, mecánico y mejor amigo de todos ellos, y acaba siendo un cazafantasmas de pleno derecho. Y todo eso es los ojos del espectador, igual que lo son los de Sigourney Weaver, el personaje que tiene ese importante papel en lo que va a suceder, y que es Sigourney Weaver, y ella lo interpreta como un personaje serio rodeada de locos, que es lo que sucede con el personaje de Bill Murray detrás de ella. Porque el personaje de Janine también es un arquetipo creado desde el propio casi esperpento de un personaje que es la secretaria, que está con lo de las uñas y tal, que pase lo que pase. Puede haber una bomba nuclear que a ella le da igual. Llega allí la gente ya con su chicle y tal, la gente, y ella, sí, con el teléfono, sí, ahora van para allá. Todo eso está creado para crear esa comedia que funciona también. Pero luego, si nos fijamos en la propia película, los elementos de terror siguen estando presentes. Por ejemplo, el primer fantasma en la biblioteca, en esa biblioteca subterránea, es una escena de terror sustentada en la comedia de los actores, pero hay hasta sustos. Dentro de esa escena hay un diseño de monstruos, del monstruo, del fantasma realmente aterrador, y hay una búsqueda de inquietar al espectador, aparte de hacerle reír. Casi como en una película de terror se busca la descarga de adrenalina y luego la relajación para posteriormente que haya otra descarga de adrenalina, aquí se busca la descarga de adrenalina y la relajación aún mayor por la risa posterior. Porque tú llegas, hay el grito, hay el susto, y entonces llega un momento de comedia, entonces ayuda todavía más porque es una comedia de terror. Pero el elemento de terror está muy, muy presente. Muy presente en la concepción de toda la película, incluso en el final. En esa escena tan espectacular final, busca con los perros, con la propia imagen del villano inicial, no del villano final, pero del villano inicial, se busca esa inquietud, esa búsqueda del terror, del miedo en el espectador. Y creo que eso funciona muy, muy, muy bien en la película, y creo que por eso la película fue el éxito que fue, aparte de tener a tres genios de la comedia, aparte de todo aquello, con ese reparto, con Rick Moranis, con Sigourney Weaver, la película caló y se convirtió en un referente. Con un exitazo de más de 200 millones en Estados Unidos, y con algo que es muy difícil, y es el hecho de que la siguiente película no llegó hasta 1989 y no fue fácil de producir, no fue sencillo convencer, sobre todo a Bill Murray, que lo de las secuelas no le hace mucha gracia, pero no fue sencillo sacar. Y otras sagas hubieran estrenado 2, 3, eran los 80, era el inicio de empezar a hacer producciones muy en masa, entre comillas, de las que habían sido taquillazos en cualquier género. Recordemos, si nos vamos a Regreso al Futuro, que las secuelas están muy bien y son muy buenas, pero se produjeron 2 seguidas para aprovechar incluso y amortizarlo. O cualquier saga de terror de la época, cuántas entregas de Viernes 13, de Pesadilla en Elm Street, de la propia noche de Halloween se produjeron en los 80 como quien se produce churros. ¿Por qué? Porque había que aprovechar el tirón, el filón del éxito, y con el cine de terror no iba a ser menos. Y esta película juega con eso. Yo creo que le vino bien el tiempo de espera, y creo que la secuela mucha gente no la mira mal, porque creo que mantiene casi todos los elementos, pero la desprecia con respecto a la primera parte, y a mí me gusta muchísimo. De hecho, no os digo que sea mejor, lo repito un millón de veces, no creo que sea mejor que la primera, pero a mí me gusta más. Me gusta más
porque el tono de épica que tiene al final me parece que funciona muy bien, con lo de la Estatua de la Libertad y la gente cantando por las calles, con una canción que además buscan un tema conocido pero que no sea algo demasiado utilizado. Ya la película se había convertido en totalmente icónica con la canción de Cazafantasmas. El tema principal es uno de los más icónicos de la historia del cine, de largo. Who You Gonna Call, eso ya vamos, en cualquier país es una canción reconocible a más no poder, y esta jugaba no a ser tan reconocible, pero sí a dar un tono casi de épica, que es lo que tiene el momento final, épica, y tiene detalles muy buenos como el villano Vigo, que me parece aterrador por momentos, pero que tiene un punto muy divertido con Peter MacNicol como servidor. Hace mucho hincapié en la relación entre Sigourney Weaver y Bill Murray, lo sabemos, y es uno de los ejes. El niño, todo el tema, todo eso, hace muchísimo hincapié en ello, y quizá por eso hay muchos fans que no la aprecian tanto, porque se olvida un poco del resto. Pero cuando se juntan todos, cuando van por ejemplo, ese momento en el que van a las entrañas de la ciudad, que bajan a la alcantarilla y descubren el río de mocos y empiezan a pasar cosas, tiene momentos de nuevo muy terroríficos, aunque el tono final busca más el espectáculo, el sentido de la maravilla y casi la épica que el terror per se, pero tiene momentos muy terroríficos que funcionan de maravilla, como es ese momento en el tren. Pero sí es verdad que apuesta más por la comedia, por un tono más distendido, menos por el terror, y quizá eso descolocó a alguno, no le pareció tan buena. A mí me parece que es muy buena y me parece divertidísima, y tiene momentos que me gustan más que nada, como cuando se van a pelear, o el restaurante después de esa cena con los mocos encima de la mesa y demás, cuando está todo el mundo cenando y empiezan a repartir. O el hecho de que la mala uva en Nueva York genere que haya más mocos y se esté empleando el comentario de vaya, mala leche en Nueva York, no sé cómo vamos a impedir eso. Todo eso creo que funciona muy muy bien en la película, y para mí la convierte en posiblemente mi favorita de la saga, por lo menos hasta el momento. Y luego llega, aparte de series de televisión, aparte de videojuegos, llega la idea de producir una tercera entrega. Y ahí hubo muchísimos problemas. Y de ellos hablamos en la propia revista este mes, porque analizamos un poco la saga y hablamos de lo que costó producir esta película, que empezó a ser un proyecto a finales de siglo, principios del siglo XXI, cuando ya había un guión que acabó en gran medida en un videojuego, que era el de ir a un Manhattan paralelo, que era el infierno, que era una dimensión infernal en la que había que enfrentarse al propio diablo y demás, y en la que encontraban contrapartidas de todos los personajes y las personas que conocían en su versión demoníaca, en su versión infernal. Y esa idea no prosperó y cambió y hubo que evolucionar, y pasaron directores y pasaron los años y el proyecto no avanzaba, y Dan Aykroyd decía que sí y había que no, y para adelante, para atrás. Ivan Reitman iba a dirigirla, luego no, luego sí, y entonces llega Cazafantasmas en 2016. Nadie sabía muy bien de dónde venía el proyecto, pero jugaba lo mismo que jugaba el original, que era 4 actrices cómicas de gran presencia, la misma o una trama muy similar a la original, no la misma trama, porque eso ya vemos cómo acabó aquella película con lo de Gozer y tal. Chris Hemsworth haciendo de secretario un poco tolai, y al final una película que a mí me parece muy divertida. O sea, la comedia funciona muy bien, muy bien. Lo fantástico, por momentos menos, pero no es ni mucho menos una mala película, de verdad. Yo sé que se la tiene mucho odio y demás, pero no es una mala película, y yo voy a defenderla en ese sentido. Que el problema que tiene es que los fans no era lo que querían ver. Y yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, y por eso existe Más Allá, Cazafantasmas Más Allá. Pero yo rompería una lanza y le diría que le dierais una oportunidad más a la película y que la vieseis con otros ojos, de otra perspectiva, alejándose un poco del cariño que le tiene la gente a la saga original, a las dos películas originales, porque es la forma de hacerlo. Y
En ese sentido, haciendo eso, la película cobra un nuevo sentido y la película se convierte en algo muy disfrutable. No va a revolucionar vuestra vida, no va a cambiar la forma de entender la saga ni nada por el estilo, pero a mí no me hubiera importado que hubieran hecho más de esa franquicia. ¿Por qué? Porque aportaba detalles muy curiosos, más allá de los cameos y demás, y trataba de ir en una dirección distinta. Y yo, honestamente, es más fácil ver a Kristen Wiig que ver a Dan Aykroyd. Pero bueno, eso ya cada uno. Creo que es una saga muy divertida. Y creo que la película, en ese sentido, la de Paul Feig, no desmerecía el humor de las previas. Te pueden gustar más o menos, más cómicas y tal, pero como película no era una mala película. Repito, entiendo todo el tema que se generó en torno a ella respecto a si era necesario, si los cambios eran necesarios, por qué no hacer una Cazafantasmas 3 en vez de hacer otra película o un remake con esas condiciones. Y uno de los problemas era que Bill Murray nunca estaba seguro de si quería participar o no. Ya sabéis que Bill Murray hizo Harold Ramis, que es uno de los guionistas y protagonistas de la película, es Egon. También era director, porque ya sabemos que falleció, y tuvo problemas dirigiendo a Bill Murray. Y llegó un momento en el que estuvieron separados mucho tiempo, casi sin hablarse. Y aunque eso se recuperó un poco, pues costaba, porque Murray no quería hacer secuelas, a veces decía que sí, otras que no, otras decía que estaba encantado con el guión, otras que nos olvidásemos. Dan Aykroyd siempre estaba por la labor, y Ernie Hudson, pues 3/4 lo mismo, y Harold Ramis. La pena es que Harold Ramis nos dejó. Y la pena es que una de las partes integrantes capitales de los cazafantasmas, un 25% de los cazafantasmas, no solo a nivel actoral, sino a nivel de guión, nos abandonaba en 2014. Eso fue uno de los principios por los que llega las cazafantasmas de Paul Feig. ¿Por qué? Porque no podían hacer una película de Cazafantasmas 3 sin Harold Ramis. ¿Qué ocurre? Que entonces, de la nada, cuando pensábamos que no fue un fiasco comercial del todo, ni muchísimo menos, Cazafantasmas de Paul Feig, fue una película que se esperaba que diese algo más de dinero, pero no fue en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hizo más de 125 millones de dólares, que no lo consigue todo el mundo. Muchos se quedan por el camino. Sin embargo, con ese tentativa de meter el pie en el agua y ver que, ostras, que está muy fría, pensábamos que no. Y entonces llega ese momento en el que Jason Reitman nos enseña aquel teaser de Ecto 1, el mítico coche. Y es Jason Reitman diciendo: yo voy a hacer la película, yo voy a dirigir Cazafantasmas 3, que va a servir como puente entre generaciones, como ejercicio de nostalgia, como homenaje a aquellas dos películas, como homenaje a los fans y a mi propio padre, porque es una película sobre la familia y el legado, y esto lo tengo muy claro, que la he visto. Es una película que es legado, porque es Ivan Reitman cediendo el testigo a su hijo Jason Reitman para que haga esta película. Es es tu momento, es el momento en el que te toca a ti hacer la película, te toca a ti lanzarte a la palestra y presentar la nueva generación, por así decirlo, que no es una... Es difícil hacer esto sin spoilers, pero yo voy a intentarlo muy fuertemente. No es per se solo una nueva generación, es mucho más. Una nueva generación es lo que intentaron en 2016. Esto es a la vez un reboot y a la vez un spin-off, porque puede ir en muchas direcciones. Si tiene el éxito que parece que le está respondiendo, y ha tenido un éxito brutal este fin de semana en la taquilla. El fin de semana pasado, cuando se estrenó en Estados Unidos, en la taquilla. Y mucho que va a seguir adelante, porque va... Aparte de que el éxito va a llamar a más películas, apuesta o puede apostar por girar en torno a distintos ejes. Voy a intentar explicarlo sin entrar en trampas, bombas, porque repito, por favor, que no os spoileen Cazafantasmas Más Allá. Cazafantasmas Más Allá parte de una base muy inteligente.
coge a una actriz como la copa de un pino, como es Carrie Coon, y a dos niños prodigio, como son Finn Wolfhard y nuestra querida y jovencísima protagonista, que además es casi el eje en el que gira, en torno al que gira todo, que es McKenna Grace, que ya en aquella que tuvo con Chris Evans era un portento en una de sus primeras películas, y esa niña tiene muchísimo que aportar. Si le llevan bien la carrera, puede ser una de las jóvenes estrellas de los próximos años. Finn Wolfhard viene de Stranger Things, pero claro, tú estás viendo la nueva película y estás diciendo, hereda mucho de Stranger Things, pero claro, en realidad Stranger Things bebía de cazafantasmas. Con lo cual al final es un círculo, se cierra el círculo con esta película que hereda muchísimo de la primera. Y en ese sentido, el legado que mantiene es, queremos ser cine de terror familiar. O sea, queremos que haya sustos, que haya momentos de miedo, que haya momentos de tensión, pero queremos que haya mucha comedia. La comedia, evidentemente, por un lado te la aporta Paul Rudd, por otro lado te la aporta la nostalgia, el ejercicio de nostalgia y el tono que le imprime Jason Reitman a determinados momentos, como esa escena, de la que no voy a decir mucho más, pero que hemos visto en los trailers, del coche del Ecto-1 corriendo por la ciudad, por el pequeño pueblo. Creo que tiene en ese sentido muchos aciertos, y cuando veis la videocrítica creo que hablaré más a fondo de todo ello, pero el concepto de legado es imprescindible para entender la película. Yo creía que no se iba a poder hacer una película sin Harold Ramis de Cazafantasmas. Se podía. Y esta es la prueba. Y es una película que da un golpe justo en las emociones. El otro día estaba comentando con una persona que la había visto, y porque es ese legado intacto que te dice, y esta persona decía, ese final, y decías tú, claro, es que la clave es ese final. Y hay mucha gente a la que el final parece ser que no le ha convencido, pero la audiencia está respondiendo de forma brutal. Y la saga es imprescindible que siga en manos ahora mismo de Jason Reitman y de la familia Reitman y del grupo de creadores que se han reunido en torno a esta saga, porque para mí la esencia de la saga, esa mezcla de terror con humor, en esta nueva película está mucho más que presente y funciona a la perfección. Es el paso de la antorcha y es un inicio a un nuevo camino. Es algo que funciona y es un recuerdo para las antiguas generaciones. Es una película que es perfecta para que los padres que se criaron en mi generación con Cazafantasmas lleven a sus hijos a ver la nueva Cazafantasmas y a decirle, esto es de lo que me enamoré yo hace 40 años casi, o 35 años, o lo que fuera cuando viste por primera vez Cazafantasmas 1. Esto es de lo que yo me enamoré. Es un ejercicio de nostalgia y a veces eso es complicado de entender y de dosificar, pero creo que el futuro de la franquicia tiene mucho sentido con esta nueva película, y creo que ese legado no solo permanece intacto. Me remito a las reacciones de la audiencia. A mí la película me ha encantado y se ha convertido en mis favoritas, y hablaré a fondo de ella, ya lo veréis, pero sobre todo en la reacción que ha tenido el público, que demuestra que la franquicia sigue viva y que esta vez sí les han dado lo que pedían. Y el público en ese sentido es soberano, y por eso la franquicia va a seguir viva. Y por eso, ahora que se acerca Acción de Gracias y viene el puente, todo eso que en Estados Unidos es tanto dinero en taquilla, la película va a hacerse de oro en tiempos de pandemia todavía. Recordemos que todavía estamos en tiempos de pandemia, con restricciones, con limitaciones y con mucha gente que todavía tiene miedo o resquemor de ir a los cines. Y aún así, la película ha hecho un estreno brutal y va camino de convertirse en uno de los grandes éxitos de la pandemia, de este territorio inexplorado en el que todavía estamos deambulando. Y esta es la saga de Cazafantasmas. Esto es lo que ofrece esta película y estas tres películas, y esa parte, ese mundo que se ha ido expandiendo también en videojuegos, en cómics, en series de televisión. Recuerdo que hay varias series de televisión. De hecho, una se aprovechaba del título y luego había otra que era The Real Ghostbusters, los auténticos cazafantasmas, para distinguirlos de los que no eran los auténticos. Creo que en ese sentido la saga ha sabido entender en esta ocasión muy bien lo que es el legado, y
y ha sabido entender ese momento en el que Ivan Reitman le ha cedido a su hijo Jason Reitman el legado para dirigir, la antorcha para dirigir esta película, porque creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, yo no voy a dirigirla, pero está mi hijo al frente. Un Reitman sigue estando al frente de esta saga y de estos personajes y de este universo, porque recordemos, esta película funciona como secuela, como spin-off y como reboot de la saga, todo en uno. Y eso funciona muy bien y hace que haya un futuro muy esperanzador por delante. Nada más que añadir, os recomiendo que vayáis a ver la película cuando se estrene y juzguéis por vosotros mismos, y en ese caso también os recomiendo que leáis la revista, que tiene cosas muy jugosas al respecto, y por supuesto os decimos que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis y que nos vemos en la próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.